Primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Manuel Borges es historiador de profesión, es rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nació en Chepén en 1942, estudió en San Marcos, donde se graduó en 1969 con la tesis sobre 9 bibliotecas jesuitas en el momento de la explosión. Luego siguió estudios doctorales en la Escuela de Altos Estudios de París y se graduó de doctor en la Universidad de París, la Sorbona, en el 73. Una conocida tesis bajo la dirección de Ruggero Romano, que luego se publicó con el título de La encomienda a la hacienda capitalista. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas de historia económica, política y social, para finalmente incursionar en el polémico estudio de la historia de las mentalidades. De nuevo en París, entre los años de 1981 y 82, trabajó muy cerca de Jacques Legoff, donde en un seminario muy pequeño desarrolló gran parte de su libro Nacimiento de una utopía. Y los últimos años, luego de la experiencia de ser rector, se ha dedicado a tratar problemas de la universidad en el Perú. Es miembro de la Academia Nacional de Historia, de la Academia de Ciencias, y actualmente es rector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, ahora pasamos al cuestionario. Doctor Burga, si bien son conocidos sus datos académicos, ¿qué nos puede mencionar como una autobiografía? ¿Qué le parece importante resaltar desde su infancia en Chepén? Bueno, lo primero es que se me viene a la memoria, es que la tesis doctoral tiene que ver mucho con mi lugar de nacimiento. Nací en Chepén, en el Valle de Jequetepeque, y sobre ese tema hice mi tesis doctoral, tratando de entender cómo es que la configuración de entonces, de 1970, se había construido históricamente desde el siglo XVI. Entonces hay una relación muy estrecha entre la tesis doctoral, toda mi experiencia de la niñez. Viví de manera continua hasta los 12 años en Chepén, y eso sin que después haya interrumpido, porque luego constantemente visitaba la provincia porque mis padres, mi familia estaban ahí. Entonces hacer la tesis lejos del Perú, en Francia, fue como reencontrarme con el verdadero lugar donde había nacido, ¿no? Descubrir su historia oculta para la gente misma del lugar. Entonces fue extraño, fue muy rara esa experiencia, ¿no? Que me alejara del lugar para descubrir el lugar, y que la historia me permitiera una comprensión mejor de la estructura agraria del Valle de Jequetepeque, entender por qué las haciendas se habían conformado en la periferia, por qué el minifundio se había organizado alrededor de los pueblos, por qué Guadalupe no tenía minifundio, por qué San Pedro estaba rodeado de pequeñas y medianas propiedades. Todo eso lo entendí después que salí del lugar, y todo eso se entendió para los mismos pobladores de la provincia de Pacalmayo, que después de que se publicó mi libro, tuve muy buenas relaciones con ellos, e incluso renacieron algunas organizaciones comunales que habían desaparecido para reclamar derechos sobre la propiedades que ellos habían perdido hacía ya más de 2 siglos. Esa es mi relación entre la profesión de historiador y el lugar donde uno ha nacido. Creo que ya esto se relaciona un poco con lo que acaba de... Bueno, ¿cómo estos elementos influyen en usted para optar por la carrera de historia? ¿Por qué historia? Por vocación. Me parece que desde el 4º año de secundaria, al final del 4º año de secundaria en el Colegio Guadalupe, ya había decidido estudiar historia. Y en el 5º año, donde aún todavía me preparaba para estudiar medicina en San Marcos, en el 5º año ya había decidido, en el 2º semestre del 5º año, había decidido estudiar historia. Quizá un factor importante fue que en el 5º año tuve como profesor a Jorge Dulanto Pinillos,
un especialista en el siglo XIX, que había publicado varios libros sobre estos litigios alrededor del guano entre los consignatarios y Piérola, y que había publicado un libro en una biografía de Piérola como para demostrar de que Piérola fue el lado bueno de la opción peruana en el contrato Dreyfus del guano. Entonces, tener como profesora a Jorge Durlando Pinillos, que durante todo el año, en lugar de hablar del programa del curso, habló de su libro, que era Piérola, y lo cual fue muy beneficioso para nosotros. ¿Qué recuerda de sus clases de pregrado en San Marcos y la figura de Pablo Macera? Bueno, esa es una pregunta interesante. Recuerdo mucho a dos profesores que los tuve en los 2 primeros años. Recuerdo a Carlos Araníbar, que era profesor de fuentes históricas. Recuerdo mucho a él por su gran conocimiento de las fuentes coloniales y en particular de los cronistas. Y recuerdo lo que él nos hablaba de su relación con Raúl Porras, a quien no tuvimos como profesor. Ese es el recuerdo más nítido que conservo de los años del primer y del segundo año. Y para suerte mía, en los últimos 9 meses he retomado la amistad y la relación con Carlos Araníbar. Luego recuerdo a Edumbar Temple, su curso de instituciones, que debe haber sido el segundo o tercer año de la universidad. Y en el tercer año encontré a Pablo Macera cuando enseñaba un curso que se llamaba Emancipación y República, que correspondía al periodo entre 1821 y 1876, entre la independencia y el gobierno de Pardo. Bueno, y con Pablo Macera hubo una gran comunicación, no tanto mía de manera personal, sino de un grupo de estudiantes en los cuales nos reuníamos con frecuencia en su domicilio, y que en el año 1966 nos integramos en un seminario que él creó en San Marcos, que se llama Seminario de Historia Rural Andina. Y comenzamos a investigar dentro del seminario, asistir periódicamente o semanalmente a su casa, visitar su biblioteca, prestar libros, que nos emprestaba libros Pablo Macera, y nos dirigía a nuestras investigaciones. Creo que esos son los acontecimientos que definieron ya más mi vocación de historiador, ¿no? La vinculación con Pablo Macera, la pertenencia al Seminario de Historia Rural Andina, la exploración de los fondos de temporalidad en el Archivo General de la Nación y el trabajo con documentos de la Compañía de Jesús. Y a mí, a diferencia de los otros, me interesó, por alguna razón personal que no logro descifrar, los inventarios de 9 colegios jesuitas del siglo XVIII.